Creepypasta. El Chavo del 8. Nina the Killer en la vecindad del Chavo. El día comenzó con una atmósfera densa y un cielo gris que cubría la Ciudad de México. En la vecindad, el bullicio era el de siempre. Don Ramón regañaba a El Chavo por intentar llevarse una torta de jamón, mientras doña Florinda gritaba a Kiko que se alejara de la chusma. Sin embargo, detrás de las risas y los pleitos de cada día, se escondía una oscuridad que nadie sospechaba: el estado mental de El Chavo. Desde hace meses, El Chavo se había vuelto más silencioso, sus ojos reflejaban algo inquietante. Había dejado de jugar con Kiko y Ñoño, y había comenzado a coleccionar recortes de periódicos sobre crímenes, accidentes y asesinatos. Los otros niños lo notaron, y Patty, quien alguna vez había sido su amor platónico, comenzó a alejarse, repulsada por su creciente obsesión por la muerte. Los adultos también empezaron a preocuparse, pero lo atribuían a las cosas de niños, hasta que sucedió algo más. Una tarde, doña Clotilde lo encontró en un rincón de la vecindad con la mirada perdida en uno de sus recortes, uno que narraba los crímenes de una asesina conocida como Nina the Killer. Al confrontarlo, El Chavo la miró con una frialdad escalofriante. Aterrada, doña Clotilde corrió a contárselo al profesor Girafales, quien decidió llevar al niño a un psicólogo para averiguar qué le ocurría. En la consulta, el psicólogo, un hombre serio y de mirada penetrante, comenzó a hacerle preguntas a El Chavo. Al principio, el niño no respondía, pero cuando el médico mencionó el tema de la muerte, El Chavo comenzó a hablar de su fascinación por los asesinatos, las noticias de crímenes y, en especial, su atracción hacia aquellos que los cometían. Había desarrollado hibristofilia, una atracción morbosa hacia los asesinos y los actos oscuros. El psicólogo intentó ahondar en el tema, pero la conexión del niño con el horror era demasiado profunda. La violencia y la muerte eran parte de su vida cotidiana, algo que había visto en cada rincón de la ciudad. La vecindad fue informada de su diagnóstico, y en lugar de sentir lástima o compasión, comenzaron a temerle. Los adultos mantenían distancia y los niños dejaron de hablarle. El Chavo, cada vez más aislado, sintió como su corazón se endurecía y su mente se oscurecía. Fue entonces cuando se cruzó con una noticia que encendería algo dentro de él. Una asesina serial, Nina Hopkins, había escapado y se rumoreaba que estaba en la Ciudad de México. Esa noche, mientras los residentes dormían, Nina Hopkins, con su cuchillo ensangrentado y su sonrisa cosida, se deslizó silenciosamente por la entrada de la vecindad. Era una sombra pálida y siniestra en la oscuridad. Entró en cada hogar con una precisión mortal, desatando su furia sin remordimientos. Comenzó con doña Clotilde, quien despertó apenas a tiempo para ver la silueta de Nina sobre ella. El cuchillo destelló bajo la tenue luz de la habitación, y en cuestión de segundos, sus gritos de terror se ahogaron en un charco de sangre. Sus órganos fueron expuestos y esparcidos por el suelo, en un macabro despliegue de brutalidad. Los gritos de Clotilde despertaron a don Ramón, quien salió de su cuarto, solo para encontrarse cara a cara con Nina. Intentó defenderse, pero era inútil. Nina lo arrojó contra la pared y hundió su cuchillo en su pecho una y otra vez, hasta que su vida se extinguió y su cuerpo se desplomó al suelo, convertido en un desastre de carne y sangre. Siguió el profesor Girafales, quien fue atacado junto a doña Florinda. Ambos fueron masacrados con la misma precisión y ferocidad, sus cuerpos dejaron de ser reconocibles tras cada apuñalada.
El rostro del profesor fue desfigurado hasta que quedó irreconocible, sus ojos inyectados de terror eran lo único que quedaba intacto. Cuando llegó el turno de Kiko, la escena fue aún más aterradora. El niño intentó huir y suplicar, pero Nina, con una sonrisa torcida, lo silenció rápidamente. Sus gritos se convirtieron en un eco apagado en la oscura vecindad, sus entrañas quedaron expuestas mientras la sangre teñía las paredes. Finalmente, Nina se detuvo al ver una figura en la penumbra, el chavo, quien la había observado en silencio desde la entrada de su barril. Pero a diferencia de las otras víctimas, él no parecía asustado. De hecho, había algo en su mirada, algo inquietante y perturbador que hizo a Nina sonreír aún más. ¿Por qué no huyes?, preguntó Nina, inclinándose hacia él, sus ojos sin párpados parpadeando con una extraña fascinación. El chavo, en lugar de responder, solo le ofreció una sonrisa torcida. Su corazón, oscuro y endurecido, latía emocionado por primera vez en mucho tiempo. Eres lo que siempre he buscado, murmuró Nina, extendiendo una mano ensangrentada hacia él. Sin decir una palabra, el chavo aceptó su mano. Ya no había nada que lo atara a la vecindad ni a las personas que alguna vez lo rodearon. Mientras salían juntos de la vecindad, sus pies dejaban huellas de sangre en el suelo, y sus ojos reflejaban la misma oscuridad. Esa noche, el chavo y Nina desaparecieron en las sombras de la Ciudad de México, dejando tras de sí una escena de horror indescriptible. En cada pared y rincón de la vecindad se esparcía la evidencia de su crueldad. Nadie sabría jamás lo que ocurrió realmente, pero los rumores hablarían de una pareja de asesinos cuyo amor oscuro trascendía toda compasión.